Hola activos, yo soy Jesús Villanueva y bienvenidos a este nuevo tutorial. En el video anterior te mostré cómo realizar fuegos artificiales sin ningún plugin, pero debido a que lo vamos a implementar en texto, en esta ocasión requerimos nuevamente del plugin Particular. Este plugin es de paga y pertenece a la compañía de Red Giant. Te voy a dejar el enlace abajo para que puedas verlo y si gustas adquirirlo. Para este tutorial voy a tratar de ser lo más breve posible, pues esta herramienta es bastante compleja de utilizar y sería imposible explicarte a detalle cómo funciona en un solo tutorial. Si eres nuevo en este canal, aquí aprenderás a realizar efectos visuales, animación, edición de video y otros temas relacionados con el mundo audiovisual. Por lo tanto, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Y ahora sí, vamos con el tutorial. Bien, una vez que estás en After, lo primero que debes realizar es crear una nueva composición. Vas a dar clic en el siguiente icono y se va a abrir la ventana de ajustes de composición. Vas a renombrarlo por texto Fuegos Artificiales Render. La anchura y la altura va a depender mucho de tu proyecto, pero en mi caso yo lo manejo de 1920 por 1080. De igual manera, la velocidad de fotogramas va a depender mucho de tu proyecto, pero yo lo manejo en 59.94 ya que normalmente mezclo estas animaciones con escenas de mi cámara. En cuanto a la duración, yo le voy a dar de 5 segundos, ya que únicamente va a ser para mostrarte cómo se realiza este efecto. Y luego das clic en aceptar. Y bien, una vez que ya se creó la composición, el primer paso que debes realizar es crear el texto. Para esto vas a seleccionar la herramienta de texto y luego vas a dar clic en cualquier lado del canvas. Y aquí puedes escribir el texto que tú quieras. En mi caso va a ser este texto. Ahora, yo te recomiendo que el pivote lo posiciones en la parte inferior. En el caso de que tu pivote esté en otro lado, lo único que tienes que hacer es seleccionar la herramienta de punto de anclaje y seleccionas el pivote y lo puedes mover. Ahora, para que se pegue en algún borde, vas a presionar la tecla Control y vas a notar que se pegará en alguno de los puntos. Una vez que ya esté posicionado en la parte inferior, vas a soltar. Y luego vas a alinearlo. Yo te recomiendo que lo alinees de manera horizontal y luego a la parte inferior. De esta manera se encontrará en este sitio. Ahora, es importante que esté en la parte inferior ya que a partir de ahí van a salir las partículas. Una vez que ya tenemos nuestro texto y esté en posición, vas a bloquear esta capa y la puedes ocultar. El siguiente paso es crear las partículas. Para esto vas a crear un nuevo sólido, vas a dar clic derecho, nuevo, sólido. Se abrirá la ventana de configuración de sólidos y vas a renombrarlo por partículas. Vas a asegurarte que esté a la misma anchura y altura que la composición o que tu proyecto y de igual manera que tenga un color negro y luego das clic en aceptar. Una vez que ya tengamos el sólido creado, es momento de añadirle el efecto. Nuevamente te recuerdo que este efecto es de pago, por lo que tendrás que adquirirlo de manera externa. Este plugin pertenece a la empresa Red Giant, por lo que abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que puedas ver estos plugins y te convenzas de adquirirlos. Entonces, una vez que ya los tengas instalados, vas a buscar el efecto Particular en el panel de efectos. Este efecto se encuentra en la carpeta de Trapcode de Red Giant. Se lo aplicas a la capa de partículas y si nosotros nos desplazamos por la línea del tiempo, tendremos estas pequeñas partículas, pero tenemos que cambiar todas sus configuraciones. Y bueno, la verdad que aprender a utilizar este plugin es bastante largo, por lo que te recomiendo ir colocando los valores que yo te voy dando, para que no tengas ningún problema al realizarlo. De cualquier manera te voy a ir explicando poco a poco en qué consiste cada valor, pero voy a tratar de explicártelo de manera general, ya que repito, utilizar esta herramienta es bastante complejo y sería imposible podértelo explicar en un solo tutorial, ya que tiene demasiadas opciones. El primer paso que vamos a hacer es ubicar el emisor. Vas a desplegar las opciones y nuevamente como el video anterior, lo primero que vamos a realizar es animar las partículas. De igual manera yo te recomiendo que dejes 15 cuadros al principio. Es decir, te vas a posicionar al inicio en la línea del tiempo y a partir de ahí vas a avanzar 15 cuadros. Para avanzar cuadro por cuadro vas a presionar la tecla avanzar página. O lo puedes hacer directamente con tu indicador en la línea del tiempo. Justo aquí vas a posicionarte sobre el icono del reloj en partículas y vas a crear un fotograma. Regresas este valor a 0
avanzas únicamente un fotograma con la tecla avanzar página y por el momento yo te recomiendo que coloques 2000. Debo aclarar un punto bastante importante justo aquí, ya que este plugin requiere de muchos procesos, pues vas a manejar partículas. Si colocaste 2000 y se traba tu computadora, muy probablemente no te vaya a salir el efecto, ya que yo te recomiendo que coloques 2000 únicamente para poder ir monitoreando el efecto, ya que para sacar el resultado final vamos a aumentarlo todavía mucho más. Y si lo manejamos en menos de 2000, muy probablemente ni siquiera notes que se alcance a leer tu texto en las partículas. Y bueno, una vez que ya colocamos este valor de 2000, vamos a avanzar 5 cuadros. Y regresamos este valor a 0. Para ver los fotogramas que hemos creado, vas a seleccionar la capa de partículas y luego presionas la tecla U. Tendremos el siguiente orden en nuestros fotogramas. Está en 0, de ahí se salta un cuadro y se sube a 2000. Y luego son 5 cuadros hacia adelante y regresa el valor a 0. Por lo que tendremos el siguiente resultado. Ya tenemos una pequeña explosión de partículas. Lo siguiente que debemos cambiar es el tipo de emisor, ya que se encuentra en punto y vamos a cambiarlo por texto máscara. Por el momento, si nosotros nos posicionamos a la mitad, por default tiene un pequeño texto ahí, pero más adelante lo vamos a cambiar porque nosotros escribimos. Bien, ahora la dirección vamos a cambiarla de uniforme a direccional. Y se nos van a activar las siguientes opciones. En la propagación de la dirección, yo te recomiendo que lo reduzcas a 0.2. De esta manera las partículas no van a saltar por doquier, ya que queremos que las partículas sean visibles en nuestro texto. Ahora, en la rotación X vas a colocar menos 90. Probablemente esto te confunda un poco, pero la rotación en X es como si fuera la posición, ya que si nosotros colocamos menos 90, nuestras partículas van a salir de aquí hacia arriba. En cuanto a la velocidad, va a depender también del tamaño de tu composición. Por ejemplo, en mi caso estoy manejando una altura de 1080, por lo tanto yo le voy a colocar en velocidad un valor de 1000. De esta manera se va a ir hacia arriba a una velocidad más rápida, pero probablemente ahorita se pasó de cuadro, pero esto va a cambiar conforme vayamos añadiendo valores. La velocidad random vamos a cambiarlo a 0%, ya que no queremos que cambie la velocidad, sino que sea estático. De igual manera, la distribución de velocidad vamos a reducirlo a 0, ya que no queremos que se propaguen nuevamente estas partículas, y la velocidad desde el movimiento vamos a aumentarla un poco, a 50. Ahora nos vamos un poco más abajo y vas a ubicar la opción que se llama emisor de texto máscara. Abrimos las opciones y justo aquí vamos a indicarle que seleccione nuestra capa de texto. Para esto vas a ubicar Layer y vas a seleccionar tu capa de ninguno a suscribirte o el texto que tú hayas escrito. Me voy a desplazar un poco hacia atrás y no te preocupes si por el momento no es legible. Ahora vas a activar esta casilla para que las partículas se encuentren exactamente al mismo tamaño que nuestro texto. Es decir, va a manchar con nuestro texto en cuanto a anchura y altura. Después vamos a cambiar el emisor de caras a bordes, ya que queremos que nuestras partículas se encuentren únicamente por el borde de nuestro texto y sea mucho más legible. Por último vas a desactivar la opción de usar primer vértice, ya que si está esta casilla activada, las partículas se nos van a ordenar como el programa detectó el primer borde de nuestro texto. Y esto hace que nuestras partículas estén un poco desordenadas. Y por último vas a cambiar la semilla random a 2000. Esta semilla random es, digamos, la posición donde se van a ir creando nuestras partículas. Y bien, disminuimos esta opción de emisor. Ahora vamos a abrir la opción de partículas. En cuanto a la vida, yo te recomiendo que lo manejes en un valor de 3. Esto en el caso de que estés utilizando el mismo tamaño que la composición, es decir 1920 x 1080. En el caso de que estés manejando uno más grande, por ejemplo 4K, o uno más pequeño, ya sea 720, te recomiendo juegues un poco con este valor, ya que más adelante te podrás dar cuenta que las partículas no desaparecen completamente ya cuando van en caída, sino siguen visibles hasta que desaparecen de nuestro borde. Y nosotros queremos que desaparezcan antes de llegar al borde. Por lo tanto, es cuestión de que vayas jugando con este valor.
Ahora, la vida random vas a aumentarla a 80%. De esta manera unas van a durar menos, otras un poco más. Luego vas a cambiar el tipo de partícula de esfera, que es por default, a cloudlet. De esta manera tendrán una forma como de tipo hojuelas. El tamaño de igual manera va a depender del tamaño de tu composición, pero en mi caso funcionó bien con un tamaño de 2. De esta manera se ve bastante bien. Luego vas a abrir la opción tamaño sobre la vida. Y te vas a encontrar con la siguiente gráfica. Justo aquí vamos a dibujar una especie de montaña. ¿Cómo va a ser esto? Vas a seleccionar esta opción y vas a ver unos pequeños puntos justo aquí. Y estos los vas a mover. Este lo voy a mover por la parte de abajo. Este también. Y estos los voy a mover justo por estos lados para tener más o menos esta forma de montaña. Lo que va a ser lo siguiente es que durante todo el tiempo que duren nuestras partículas, el tamaño va a aumentar y luego va a disminuir. Vamos un poco más abajo y la opacidad random vamos a aumentarla a 10% para que también haya una pequeña variación entre unas más transparentes que otras. Luego vas a abrir las opciones de opacidad sobre la vida. De igual manera tendremos esta gráfica y en esta ocasión vamos a dibujar dos montañas. Nuevamente activamos esta opción para que nos despliegue los puntos y vamos a hacer lo siguiente. Ponemos este abajo, este también y el de en medio también vamos a bajarlo, pero no vamos a bajarlo completamente. Ahora, en el caso de que te haya quedado algo así recto, únicamente creas un punto nuevo y lo arrastras. Y nos debe de quedar más o menos una forma similar. Aunque estos picos los podemos hacer un poco más protuberantes. Por ejemplo, más o menos así. Como si fueran dos picos. Lo que va a hacer esta forma es que la opacidad durante toda la duración de la partícula va a aumentar, disminuir, aumentar y disminuir. Esto nos va a generar un pequeño parpadeo. Vamos un poco más abajo y vamos a cambiar el color. Este color va a ser el que tú quieres que tenga tu partícula. Por ejemplo, vamos a seleccionar tal vez un color rosado. Y como puedes notar, ya también se ve reflejado en la vista previa. Y como te decía, ya que manejamos un número muy disminuido de partículas, ni siquiera es legible nuestro texto, pero únicamente nos sirve para poder ir dando los valores que necesitamos a cada uno de los parámetros. Bien, vamos a disminuir toda esta sección y ahora nos vamos a ir a la sección de físicas. Vamos a desplegar el menú y a la gravedad vamos a aumentarlo a 300. Esto va a hacer que nuestras partículas no suban tanto y luego caigan. De igual manera, si estás utilizando una composición más grande o más pequeña, también tienes que jugar con este valor en el caso de que se te salgan mucho las partículas o ni siquiera lleguen a la mitad. Luego vas a abrir las opciones de aire. Vamos a aumentar un poco la resistencia al aire a 0.7. De esta manera nuestras partículas no se verán tan afectadas cuando haya viento. Es decir, no se van a propagar tanto en su posición. En amplitud vamos a aumentarlo igual a 1. Para que esté junto con los demás. Y el viento en X vamos a aumentarlo a 3. Vamos a seguir cambiando un poco estas opciones de física. Vamos a abrir ahora los campos de turbulencia. Y en afectar tamaño vamos a aumentarlo a 3. De igual manera, afectar posición a 3. De esta manera nuestras partículas sí se moverán ligeramente con el viento, pero tendrán resistencia. Es decir, tampoco estarán volando por doquier. Cerramos estas opciones. Y vemos cómo va quedando. Y bien, como puedes notar, ahorita con los valores que cambiamos, hay unas pequeñas partículas que se quedan un poco más arriba y otras van disminuyendo y así sucesivamente. O sea, no suben todas de golpe y se quedan todas completamente estáticas un momento y de ahí todas caen de golpe, sino tienen esa pequeña variación. Ahora, vamos a ir a la sección de sistema auxiliar. Vamos a abrir las opciones y el emisor por el momento está apagado. Vamos a cambiarlo a continuo. De esta manera nos desplegará todavía mucho más opciones, pero puedes notar que ahora tenemos estas colas, que prácticamente nos está repitiendo las partículas que ya creamos. Y vamos a utilizar esto como la misma cola de nuestro fuego artificial. Para esto, el inicio vamos a aumentarlo a 3%.
y que pare la emisión en 20%. Y ahora vamos a aumentar las partículas que se van a crear por segundo, es decir, yo quiero que haya 2000 partículas. Nuevamente va a depender mucho del equipo con el que estés trabajando, pues puede ser que se te trabe demasiado, ya que necesitamos que tenga estas estelas. La velocidad de las partículas vamos a aumentarla a 8 y la vida random vamos a aumentarla a 100%. De esta manera unas partículas van a morir antes y otras van a estar más tiempo. El calado vamos a aumentarlo a 100%. De esta manera los bordes de las partículas no van a estar tan marcadas. El tamaño vamos a modificarlo bastante, por lo que el tamaño vamos a cambiarlo a 2. De esta manera las partículas estarán un poco más pequeñas y el tamaño random lo aumentamos a 100%. Así unas estarán más pequeñas que otras. Luego abrimos las opciones de el tamaño sobre la vida. Nuevamente encontraremos otra gráfica y seleccionamos la primera opción. Tendremos estos puntos visibles y ahora vamos a dibujar una especie de montaña pero con un pico. Puedes realizar los siguientes movimientos. Como puedes notar, no está tan curva la montaña, sino tiene como forma de pico. De esta manera el tamaño va a ir aumentando y de ahí disminuye de golpe. Y vemos el resultado de esa gráfica reflejado en las puntas. Vamos un poco más abajo y la opacidad se encuentra por default en 50%. Vas a cambiarlo a 1. De esta manera se verá muy tenue. Y en cuanto a la opacidad random vamos a aumentarlo a 100%. De esta manera unas estarán visibles, otras no. Y reducirá aún más esta opacidad. Pues queremos que sea bastante tenue porque únicamente es la cola de los fuegos artificiales. Luego vamos a abrir la opción de opacidad sobre la vida. De igual manera nos desplegará la siguiente gráfica y seleccionas la primera opción. En este caso vamos a dibujar una pendiente, es decir, vamos a ir disminuyendo poco a poco hasta tener más o menos esta forma. Pues lo que va a hacer es que la opacidad va a estar al 100% y de ahí va a morir. Muy probablemente en este momento ya ni siquiera llegues a notar la estela, pero más adelante se va a volver a poner visible, pues le vamos a agregar otros efectos. Y no es que hayan desaparecido, sí están, pero están demasiado pequeños. Ahora, vamos a ir un poquito más abajo y vamos a cambiar el ajuste de color de inicio a sobre la vida. Vamos a aumentar este valor de color sobre el inicio a un 7% y luego las opciones de color sobre la vida. Vamos a encontrar estos degradados y vamos a agarrar estos cuadritos que se encuentran por el medio y arrastrarlos hacia afuera. Ya que no los vamos a necesitar, sino únicamente necesitamos estos dos. El de la derecha yo te recomiendo que lo cambies a un color negro. Y el de la izquierda das doble clic en este pequeño cuadrito y seleccionas un color más o menos en este tono, un café claro, que incluso parece doradito. Por lo tanto, esta estela del fuego artificial va a tener este color y se va a ver bastante bien. Y la gravedad vas a aumentarla a 80. Luego desplegamos las físicas y la resistencia al aire vas a aumentarlo a 1. Luego la afectación del viento a 10% y la posición de turbulencia a 10. De esta manera nuestras partículas, es decir, la estela que va a estar por abajo, también va a tener un ligero movimiento acorde al viento. Reducimos estas opciones y por el momento se ve de la siguiente manera. Y bien, ya hemos terminado de darle todos los valores a nuestras partículas. El siguiente paso es darle los detalles. Lo primero que debemos hacer es crear una capa de ajuste. Así que vas a dar clic derecho, nuevo, capa de ajuste. Esta capa vas a renombrarla por corrección de color. Y vamos a añadirle algunos efectos. Vas a ir al panel de efectos y vas a escribir resplandor, que se encuentra en la categoría de estilizar, y se lo vas a aplicar a la capa de ajuste. Puedes notar que empiezan ahora a brillar un poco más. El radio de resplandor yo te recomiendo que lo aumentes a 50 y la intensidad a 0.5. Probablemente es muy poco, pero este primer efecto de resplandor únicamente nos va a servir para darle brillo a las pequeñas partículas.
Ahora, vamos a seleccionar este efecto y lo duplicas con control D. A este duplicado vamos a aumentar nuevamente estos valores. El radio lo vas a aumentar a 500 y la intensidad la vas a aumentar a 5. De esta manera el brillo va a ser más intenso alrededor de la partícula. Voy a cambiar la vista de tercio a completo, ya que probablemente por eso no estás viendo el resultado como debería de ser. Esta es otra opción bastante buena, ya que por ejemplo si tu computadora no es tan buena, puedes cambiar de completo a mitad, tercio o cuarto. De esta manera la previsualización no va a estar tan pesada. Aunque esto no quiere decir que estés cambiando la calidad de tu resultado final, únicamente es de la previsualización. Bien, ahora vamos a agregarle otro efecto que se llama curvas, que se encuentra en la categoría de corrección de color. Lo arrastras y yo te recomiendo que hagas un punto justo aquí y otro aquí, y el que se encuentra en la parte de arriba vas a subirlo un poco, más o menos por ahí, y tendrá la siguiente forma. Esto nos va a aumentar un poco más las iluminaciones. Vamos a volver a duplicar este efecto de curvas y a este duplicado el punto que se encuentra por abajo vamos a subirlo un poco más y el punto de arriba lo vamos a arrastrar un poco más hacia abajo, para que ahora tenga la siguiente forma. Y estos efectos en conjunto se ven de la siguiente manera. Una vez que ya te haya gustado el resultado del brillo, es momento de aumentar la cantidad de partículas. Así que te vas a regresar a partículas, emisor, y antes de modificar la cantidad de partículas, vas a presionar la tecla U teniendo la capa de partículas seleccionada para ver los fotogramas y te vas a posicionar justo en el segundo, que es el que tiene la mayoría de cantidad de partículas. Podemos intentarlo con 8000 partículas y podemos ver si con esa cantidad es lo suficientemente legible nuestro texto. De lo contrario, tenemos que aumentar las partículas. Por ejemplo, a mí me funciona bastante bien con 20.000 partículas. De esta manera el texto se ve bastante legible. Y bueno, también la cantidad de partículas va a depender de la cantidad de letras que tenga tu texto. Así que también tómalo bastante en cuenta, pues no quieras escribir toda una línea de texto porque tu computadora se va a trabar bastante o te va a tardar mucho. Y ya por último, podemos importar algún fondo, ya sea un video o alguna imagen. En este caso voy a importar una imagen. La voy a posicionar por debajo de todas y una vez que hayas importado tu imagen o video y se ve bastante extraño, es decir, se ve muy blanco, es por la capa de corrección de color, ya que esta capa afecta todo lo que se encuentre por abajo, entonces los brillos también se lo está aplicando a tu imagen o video. Para corregir esto, únicamente selecciona todas las capas, menos tu video o foto de fondo y vas a dar clic derecho, precomponer. Vas a renombrarlo por fuego artificial. Dejas las opciones como están y luego das clic en aceptar. Y listo, se debería de corregir. En el caso de que quieras cambiar el texto, únicamente entra a la composición, da doble clic en el icono de texto y escribes el que tú quieras. Automáticamente se va a sustituir en las partículas. Y ahora sí tendremos el siguiente resultado. Y bueno, creativo, ahora ya sabes cómo realizar fuegos artificiales en texto. Si te gustó este video, dale me gusta. Me ayudarías muchísimo compartiéndolo con tus amigos creativos. Me puedes compartir cualquiera de tus proyectos a mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.